Vamos a seguir con la segunda parte donde hablamos de soluciones. Lo que les quiero sugerir es que escuchen una vez que escuchen todas las 3 partes de la clase, vuelvan a rever, porque en algunos momentos se habla de solución y por ahí lo estoy explicando en esta parte, ¿sí? O de concentración y lo estoy explicando en esta parte. Bueno, entonces, soluciones. ¿Qué es una solución? Solución o disolución es una mezcla homogénea donde todos sus componentes están en la misma fase de dos o más sustancias. Ahora vamos a un ejemplo para que sea claro. Homogénea es que yo lo miro y parece lo mismo, que está, digamos, todo repartido en la misma fase. No puedo diferenciar, supónganse si yo tuviera aceite, mezclo aceite de cocina con agua, es claramente que tengo dos fases diferentes. Por lo tanto, no es una mezcla homogénea. En cambio, si yo agrego al agua una cucharada de sal y la revuelvo, y yo no distingo distintas fases, es todo lo mismo, entonces es homogénea. Bien, donde está compuesto por solvente y soluto, son las partes de la solución. El solvente es el componente más abundante. Para nosotros, el más importante es el agua como solvente. Hay otros, por ejemplo, alcoholes u otros solventes orgánicos, pero para nosotros el más importante es el agua, porque vuelvo a repetir, los procesos dentro del organismo ocurren en el medio acuoso y el soluto o los solutos son el o los componentes restantes. Por ejemplo, si yo tengo, lo vuelvo a decir, al agua le agrego sal y azúcar, el solvente sería el agua y los solutos serían la sal y el azúcar. Ahí tendría dos solutos diferentes. Entonces, soluto, que es el que está en menor cantidad, lo abreviamos así, STO. Solvente, el que está en mayor cantidad, lo abreviamos SBTE. Y solución, lo abreviamos solución. Eso simplemente porque abajo van a ver unas formulitas donde está abreviado. Bueno, una solución saturada es cuando yo agrego el soluto y ya no hay suficiente cantidad de solvente para diluirlo en esa temperatura y presión. Por ejemplo, cuando le agrego azúcar al café, y el azúcar en lugar de disolverse se va a ir para abajo, porque ya no tengo cantidad suficiente de solvente para permitir esa disolución. Acuérdense que el solvente envuelve a las moléculas del soluto, o sea, cuando hablamos en la primera parte de la clase cómo se disuelve una sustancia iónica o una sustancia covalente polar, como puede ser el azúcar, el agua tiene que envolver a cada molécula de azúcar para permitir que se separen entre sí y permanecer en esa fase homogénea de las que les estoy hablando. Entonces, si yo agrego soluto tal que no tenga molécula de solvente para que lo rodee, no se va a poder disolver. Bueno, acá simplemente esto es una noción para que ustedes sepan las formas de expresar concentraciones. Tampoco vamos a hacer cuentas y les voy a dar las más usadas, sobre todo en nuestras profesiones. En química sí se usa mucho la concentración molar, la normalidad, pero en la práctica hospitalaria usamos más otros tipos de concentraciones, que son las que les voy a mostrar ahora. Cuando expresamos, entonces, ponemos CC, que es concentración, o entre corchetes también indica concentración. Entonces, varias formas de expresar la concentración. Y todas se van a referir a la relación que hay entre la masa, los moles o el volumen del soluto respecto la masa, los moles o el volumen de solvente. O sea, serían proporciones que hay de soluto en solvente.
Una forma muy común de expresar concentración es porcentaje peso en peso. Se escribe así, porcentaje P/P. Y esto quiere decir la masa de soluto expresada en gramos por 100 gramos de solución dividido masa de solución. Como solución es soluto más solvente. Entonces, esto me está indicando cuántos gramos de soluto tengo en 100 gramos de solución. Sale de una regla de 3 que dice que si en tantos gramos de solución tengo tantos gramos de soluto, en 100 gramos de solución, X. Y se hace la reglita de 3. No vamos a hacer cuentas. ¿100 de solución? Bien. Entonces, serían los gramos de soluto en 100... Ahí me fui para acá. En 100 gramos de solución, ¿sí? Si yo tengo porcentaje peso en peso de cloruro de... Bueno, peso en peso es como que no se usa mucho porque tienen que ser las dos cosas sólidas, pero bueno, serían, por ejemplo, 5% peso en peso de algo serían 5 gramos del soluto en 100 gramos totales de solución. Esta sí se usa mucho, porcentaje peso en volumen, y la otra, porcentaje volumen en volumen. Porcentaje peso en volumen sería la masa del soluto por 100 mililitros de solución sobre el volumen de solución, que en realidad lo que quiere decir, sale de una regla de 3 también, pero es los gramos de soluto que tengo en 100 mililitros de solución. Una cosa importante, acuérdense que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico o 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos. Creo que en física van a haber unidades. Y también otra cosa importante que les quiero decir es que nosotros no vamos a hacer cálculos. Los cálculos que van a hacer es cuando aprendan preparación de dosis y goteos para aplicar planes, y eso lo ven en otra asignatura. Por eso acá yo simplemente les estoy mencionando formas de expresar concentración y qué es una solución. Y después porcentaje volumen en volumen, que es los mililitros de soluto que tengo por 100 mililitros de solución dividido volumen de solución. La barra indica dividido y la X está el por. Es la forma que mejor salió configurados. Entonces, ¿qué es porcentaje volumen en volumen? Los mililitros de soluto que tengo en 100 mililitros de solución. Otra forma muy importante que la usamos más en química, en realidad los bioquímicos la usamos mucho, es la molaridad. Son los números de moles de soluto por litro de solución. El mol es una unidad con la que se mide cantidad de sustancia, es una de las magnitudes físicas fundamentales. Yo no voy a entrar en detalles, sepan que la molaridad es número de moles de soluto por 1000 mililitros de solución sobre volumen de solución total. Lo único que les recuerdo acá para que tengan en cuenta es que cuando hablábamos de pH nos referíamos a concentración molar de protones, o sea que son los números de mole de protones en litro de solución, ¿sí? Eso es lo único que quiero que sepan de molaridad. Que un ejemplo de expresar molaridad es cuando hablamos de pH. El pH es el menos logaritmo de la concentración molar de protones de una solución. Eso sí, anótenlo, sépanlo. El pH implica matemáticamente aplicar la función menos logaritmo a la concentración molar de protones. Y por eso es como me movía en la escala, bajaba la concentración de protones, aumentaba la acidez. Refresquen el power anterior. Pero sepan que cuando hablo de pH me estoy refiriendo a concentración molar de protones. Y eso tiene que ver con los moles, que es una unidad de medir sustancia, no importa. Lo que sí quiero que sepan es que esa concentración me está hablando de molaridad. Normalidad es otra que también se usa mucho en química y en algunas cosas del laboratorio.
los electrolitos, sobre todo, están expresados en número de equivalente gramos, que son los solutos disueltos en 100 mililitros de solución. El equivalente es peso molecular sobre A, donde A para los ácidos es el número de moles de protones y para las sales las cargas positivas. De acá sepan que, por ejemplo, cuando yo hablo de la concentración que tiene el cloro, el potasio, el sodio, en el medio interno, ese numerito que va a decir, por ejemplo, el potasio tiene una concentración normal en el organismo de 3,5 a 5 miliequivalentes. Y eso me está indicando una expresión de concentración que tiene que ver con su normalidad. Sí, es todo. Entonces, de acá sepan que las que más vamos a usar, o van a usar ustedes, son estas, donde hablamos de porcentaje, pero que en valores de laboratorio el pH está referido a la molaridad y los electrolitos en las concentraciones de los valores normales están referidas a normalidad. Entonces, acá para ejemplificar que es una solución, soluto más solvente. Si este es el solvente que es el agua y el soluto fuera, por ejemplo, la arena, una solución, bueno, la arena no es lo que más me gusta, vamos a poner azúcar rubia si quieren. Porque la arena, bueno, es otra cosa, a nivel físico, a nivel mezcla. Y esta es la solución. Se separa el soluto, lo va separando las moléculas de solvente. Otro ejemplo, agua con sal. El agua salada es una solución. Por ejemplo, si el solvente fuera el agua y el soluto fuera, no sé, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, tengo una solución al final. Si razonamos ahora, ¿cuál es la solución más concentrada? ¿Una solución de cloruro de calcio al 5% peso en volumen o de cloruro de calcio al 10% peso en volumen? Bueno, espero que hayan contestado al 10% peso en volumen. ¿Y por qué? Porque si estamos refiriéndonos al volumen final de la solución de 100 mililitros, la que tenga más soluto, que es este numerito, es la más concentrada, la que tenga menos soluto es la más diluida. Acuérdense que por ciento peso en volumen me indica los gramos de soluto en el volumen final de 100 mililitros de solución. Por lo tanto, si las dos van a tener 100 mililitros de solución de volumen final, la que tenga más soluto es la más concentrada, la que tenga menos soluto es la más diluida o menos concentrada. ¿Cuál es la solución más diluida? ¿Bicarbonato del sodio al 3% peso en volumen o al 5% peso en volumen también? La más diluida sería la de 3, porque para el mismo volumen de solución, la de 3% tiene menos soluto, ¿sí? Tiene 3 gramos cada 100 y esta tiene 5 gramos cada 100. Una solución de 2% peso en volumen, ¿cómo es respecto a otra que tiene 4 gramos de soluto en 200 mililitros? Esta va a tener 2 gramos de soluto en 100 mililitros. Y esta va a tener 4 gramos de soluto en 200 mililitros. O sea que son iguales. Porque si en 4 tengo 200, si en 200 tengo 4, en 100 voy a tener 2. ¿Qué es esto? Hacen la reglita de 3. ¿Cómo preparo una solución al 5% de cloruro de sodio, que es la sal de mesa? Agarro 5 gramos de cloruro de sodio, los peso y los llevo a 100 mililitros de volumen final con agua. Es decir, tengo 5 cada 100. Volumen final de solución. Nosotros en el laboratorio usamos las probetas o el material graduado donde se pesa el soluto y se lleva a la escala donde en este caso diría 100. En enfermería se usa mucho
las jeringas que están graduadas, por ejemplo una jeringa de 10 mililitros, llevan la medicación al volumen final de 10 mililitros, supónganse. Bueno, eso lo van a ver bien cuando preparen planes, pero es una manera de llevar la solución al volumen final de la concentración que quiero. ¿Cómo haría a partir de una misma solución concentrada para ir obteniendo diluciones de la misma? Y bueno, tengo la solución concentrada, le agregaría solvente, a esta le agrego solvente, a esta le agrego solvente, voy haciendo distintas diluciones, es decir, voy diluyendo la solución inicial. Y si quiero ir concentrando, al revés, le voy agregando soluto. Por ejemplo, si yo preparo jugo Tang, jugo de naranja, el polvo, lo agrego y está muy fuerte, está muy concentrado, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar agua. Si me salió con poco gusto, está muy diluido, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar polvito. Les vuelvo a decir, no vamos a hacer cálculos, simplemente manejen bien el concepto de que es una solución, un soluto, un solvente, y razonen un poco esto de saber cuál es más concentrada, cuál es más diluida. En el caso de que yo tenga que, a ver, acá como el de las preguntas que les hice recién, si las dos están expresadas en porcentaje, peso o volumen, yo simplemente con ver cuál tiene el número más grande, me está indicando cuál tiene más soluto. Por lo tanto, la más concentrada es la que tenga más soluto. Y a la inversa, la más diluida es la que tenga menos soluto o más solvente. Pero si tengo que comparar una con otra que me está hablando de una cantidad final diferente a 100, tengo que hacer la regla de 3. Si tengo 2% peso en volumen, voy a tener 2 gramos de solución en 100 mililitros, 2 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces, 4 gramos de soluto, ¿en cuántos mililitros de solución los tengo? Y ahí se deduce que son iguales. Acuérdense que la más concentrada entonces es la que tiene más soluto y la más diluida es la que tiene más solvente o menos soluto. Se los había puesto 2 veces acá. Bueno, así sería de una solución madre. Le voy agregando 10 mililitros, tengo una dilución. A esta le agrego 10 mililitros, tengo otra. Y así voy diluyendo. Y estas son distintas concentraciones que obtuve de la solución madre, o pues tintura madre en este caso, pero donde acá tengo la más concentrada y acá la más diluida. Porque fui agregando ¿qué? Solvente para la misma, o sea, la misma cantidad de soluto, no agregué soluto, fui agregando solvente y fui diluyendo. Para ir de acá para acá, tendría que sacar solventes, cosa que no se puede por un método común, habría que hacer otro método, pero puedo ir agregando soluto, ¿sí? Entonces, estas son diluciones de la concentración inicial.